Vamos allá. bro, de todo bien. ¿Cómo están? También, Ferm, Moraima. Juan, también. Esperando este segmento, papá. Eso está bien, eso está muy bien, eso está muy bien. Tú tienes 3 fans, brother. Eso está bien. Y las personas que están escuchando también son los fans, obligados. Sí. Si no, hay problemas, si no son fans. Claro. Moraima dice que ya es suficiente. Oh. Después dice, es que yo soy humilde. Se pinta humilde. Ay, Dios mío, no comentario. Vamos allá, mi gente. Oye, estaba escuchando por la mañana porque me levanté hoy, tuve problemas del celular, no tengo celular, lo tuve que llevar a un sitio a arreglar. O sea que estoy bien ajeno a todo lo que está pasando porque a veces uno por la mañana pasa, según el día, y lo primero que escuché fue, me monté, ¿verdad? Tempranito para ir al sitio a llevar. No, y lo primero que escuché fue que había un paro, algo así. Y decía, pero ¿qué rey está pasando? No estoy tan ajeno, ¿no? Sí, no, pero me enteré por usted, obviamente, pues no había, ¿sabes cómo es la cosa? Pero no, es una protesta que hay. Sí, la de la mañana que creó un problema tremendo, ya pasó, ya las muchachas se fueron. Que estaban allí. Ok. Pero la gente sigue en el tapón. Como esta gente planifica eventos así. Pero eso no tenía que ver nada con Luma. Sí, tenía que ver. Una protesta contra los femeninos. Todo tiene que ver con Luma. Sí. Ok, todo tiene que ver. Mujeres contra Luma. Ok. Esto es mujeres contra Luma. Sí. Esta protesta. Pero fuera de broma, hubo gente 2 y 3 horas en el tapón. 2 y 3 horas en el tapón. No, eso está cañón. Está cañón. No, pues yo decía, ya entre porque mi temita, yo estaba hablando de, no estaba hablando de Luma, pero con todo esto de Luma, el pueblo está tenso, ¿me entiendes? Porque de lo poquito que yo he escuchado y de lo poquito que yo sé, pues obviamente vendieron ya energía eléctrica, ¿verdad? Lo vendieron. Privatizaron ciertos servicios. Lo privatizaron, ok. Sí. Y entonces pues hay problemas porque todos los problemas que han dicho que se iban a subir la luz, que aquí mucha gente llamó como que mira, ya no la han subido anteriormente, etcétera. Mucha gente dice como que mira, vamos a darle la oportunidad. Te pusiste al día con Nueva Vida. Sí, me puse al día. Muy bien. Sí, eso es lo que tiene que hacer la gente, poner Nueva Vida para que se pongan al día. Claro. ¿Qué más? Entonces pues yo estaba como que más o menos escuchando y yo decía, ya entre, porque mi tema es, ¿verdad? ¿Cuán importante es la luz? Yo decía, ya entre, ¿cuán importante es la luz? Como que cuando tú eras pequeño, cuando ustedes eran pequeños y nosotros éramos pequeños, ahí te decían los tipos de tormenta, que es lo que viene ya mismo. Esperamos que en Puerto Rico no venga ni aquí ni a ningún lado, nos toca una tormenta. Sí. Pero cuando te decían, ¿qué tú prefieres? ¿Estar sin agua o estar sin luz? Ustedes contestaban. Estar sin luz. Tú contestabas pero pequeñito. Eso es ahora, Juan, ahora. No, yo no. Bueno, tienes toda la razón. Yo contestaba estar sin agua siempre. Está sin agua siempre, ¿sabes? Sí, porque yo había ríos, en mi casa habían quebrada al lado, manantial. Moraima, tú estás negando que tú te la apuntabas. No. Habla. Dígalo, estamos entre panas. Sí, estamos aquí entre panas, confianza, yo no me la apuntaba, ¿ok? 2 o 3 apuntaditas tú tienes que tener en el teléfono. 2 o 3 apuntaditas. Yo no me la apuntaba porque habían bastantes charcos en Santa Olaya y manantial. Yo quería la luz porque me daba miedo. Nosotros vivíamos en un campo bien. Y decía, no, yo prefiero la luz. Fíjate eso, yo prefiero la luz. No hay nadie que haya vivido en un campo de Puerto Rico como nosotros que nos criamos en un campo que no tenga una puntadita. Sí. Pero si las quebradas, como tú no nadas, en mi caso, a mí me gustaba nadar y iba a la quebrada todo el tiempo. Y ella se bañaba. Ella se bañaba. Tú nunca gagueas, tú estás cagueando. Ya sigue que hay que salvarla, hay que salvarla. No me la creyó. Nadie te creyó. Nadie. ¿Y tú, Fernando? ¿Tú preferías el agua o la luz? El agua, cuando eres chamaquito y todo, cuando era agua. Sí. Yo tengo un pana que siempre... Es incómodo, sin agua, no es demasiado incómodo. Exacto, yo tengo un pana desde que chamaquito, nosotros le preguntábamos y era todo el tiempo el agua, porque a él le encanta bañarse, como que por la mañana, por la tarde, todo el tiempo se está bañando. Todo el tiempo, sí, él no podía estar, él prefería estar sin luz. Pero para mis tiempos, cuando era chamaquito, que se fuera la luz, era horrible. Yo pienso que, y ahora hoy en día tú le preguntas a los chamaquitos, ¿qué tú prefieres? Si quieres agua o quieres luz, y todos te van a decir, prefieren la luz. Que se vaya el agua, olvídate, yo me la busco por lo que sea. Pero déjeme la luz. Porque la luz hoy en día, y verdad, por temporada, la luz eléctrica en específico, la luz eléctrica es importante para los hospitales. Claro. Vital para los hospitales. Ajá. Es vital para los funcionamientos de todas las industrias, ¿me entiendes? De todo lo que se mueve, las emisoras de radio, los medios de comunicación, los supermercados, tu casa, todo, ¿verdad? La luz eléctrica es sumamente importante. Si se va eso, y hoy en día los nenes se mueren si se va el wifi. ¿Sabes? Ya no hay wifi, ¿sabes? Y para María hubo un par de niños que tuvieron que haber sufrido, porque para María no había luz. Y obviamente pues era bien chocante. Para mí, quizás en aquel tiempo, yo le prefería la luz. Después cuando uno va creciendo,
y no apuntándose a las bañaditas como Moraima, tú te das cuenta que el agua es importante. ¿Ya para qué? Tú te das cuenta que el agua es importante. No quiero ni mirar el Facebook de aquí, no quiero ni mirarlo. Y tú dices que se vaya la luz. Pero el agua tiene que estar. Yo no me la puedo apuntar. Exacto. Yo no me la puedo apuntar. Ahora es al revés. Sí, no. Mira, por ejemplo, yo soy una persona que yo me baño con agua caliente. ¿Usted se baña con agua qué? ¿Fría o caliente? No, bastante calientita. Calientita. Yo comienzo con caliente y la cambio a fría porque para mantener la piel, sí. Oh, wow, tiene una rutina ahí de temperaturas de agua y todo. Estos son secretos. Oye, Moraima, ¿y tú, Fern? No, a mí me gusta así como que más o menos. Más o menos, a mí me gusta el agua caliente, pero caliente. O sea, yo puedo hacer una calor brutal y mi esposa me dice, pero ¿tú te bañas con agua caliente? Y yo, no me importa. Sí, yo literal, el humo. El vapor ahí. Sí, a mí me encanta el agua caliente y cuando se va la luz, tú no te puedes bañar con agua caliente porque el calentador no existe. ¿Me entiendes? A menos que tengas placas solares, pero en casa yo también no tengo placas solares. Entonces, pues yo tengo que calentar, ¿me entiendes? Calentar agua porque yo no me baño con agua fría. Y yo, para María, estuve 8 meses calentando agua todos los días en una olla. 8 meses. 8 meses. Entonces, pero cuando no tenías luz. Por eso la chiquitita, la estufita. Sí, no, yo la con estufa de gas. En casa de mi abuela hay estufa de gas. Y yo la ponía ahí, pap. Y eso yo lo calentaba, yo lo calentaba al máximo que hirviera. Porque a veces te decían, mis abuelos son así, los tiempos que decían, esa agua que tú estás cogiendo, tienes que tener cuidado, que no tenga orín de rata. Y no sé qué más. Y yo, ¿cómo es? Y yo la calentaba hirviendo, que yo prefería quemarme antes que me cogiera un orín de rata. Pero la luz es importante, ¿verdad? Así como decía Moraima, el otro día en casa, la nena estaba llorando porque nosotros le apagamos la luz y ella tiene una lucecita. Todos nosotros aquí cuando pequeños yo creo que dormimos con una lucecita. La lucecita era como que tú tenías miedo a la oscuridad, le tenías miedo a los monstruos, le tenías miedo a un pillo, esa lucecita te salvaba. Tú en tu mente entendías que esa lucecita iba a detener a los pillos, iba a detener, ¿sabes? Si un pillo entraba, iba a decir, no entre. Si el monstruo entraba, decía, no entre, está la lucecita ahí. Eso te salvaba a ti de todo. Esa lucecita era importante. Y el otro día en casa, Ariel, la nena, nosotros le íbamos a cerrar la puerta y ella detesta que le cierren la puerta. ¿Por qué? Porque hay mucha oscuridad. Sí. Y nosotros dormimos en casa como si fueran las navidades, toda la casa encendida. Porque tenemos que prender toda la luz del baño, la luz de la sala, porque ella le tiene terror a la oscuridad. Terror. Y entonces me gusta buscar las definiciones de qué es la luz, ¿verdad? Y decía, porque Jesús dijo en un texto, yo soy la luz del mundo. Y decía, pues ¿qué es la luz? Entonces yo traje una foto, ¿verdad? Porque yo no sabía que esto, yo me puse aquí bien científico. Y a todas las personas, a todos los ingenieros y a todos los que trabajan en Luma y a todas las personas que están en ingeniería eléctrica, me disculpa si no soy más duro en esto de la luz, pero yo busqué ahí, le podemos subir la foto que yo le envié a Juanqui. Vamos a la primera imagen. Una rosita que dice espectros de radiación. Vamos a ver. Si Juanqui la tiene ahí. Si no, pues. Mira, ese, mira, perfecto. Si estás en la radio y no estás escuchando, te puedes ir al live o al canal de televisión también, que estamos allá. Vamos allá. Entonces, pues, ¿qué es la luz? La luz, ¿verdad? Yo solo puedo leer aquí. La luz es una radiación electromagnética. Generalmente nos referimos a la luz que nos es visible. La luz se transmite en forma de ondas cuyo reflejo ilumina las superficies, permitiéndonos de esta manera ver los objetos y los colores a nuestro alrededor. O sea, estas son las ondas de la luz, lo que ustedes están viendo arriba. Esas son las ondas de la luz. Eso es la luz, esas son las ondas. La onda, esa es la luz. ¿Está bien? Y lo que nosotros podemos ver es ese cantito ahí que se llama el espectro visible de luz. Eso es lo que nosotros vemos. Eso es lo que nosotros vemos. Los colores que el ojo humano puede distinguir se sitúan dentro de lo que se denomina este espectro que ustedes están viendo ahí. En ese sentido, la luz se manifiesta mediante longitudes de ondas. ¿Ves? Para los que están entendiendo, yo creo que ustedes entiendan cómo yo entendí esto. Si no me explican, ustedes me preguntan si se pierden. Ok, vamos. En el extremo de las ondas más largas tenemos, no me lo quité. En el extremo de las ondas más largas tenemos el tipo de radiación como las ondas de radio. Y en el extremo de las ondas más cortas encuentran los rayos gamma. Ambos extremos del espectro son invisibles para la visión humana. Entonces, ¿ves? Todo esto, los rayos ultravioleta, los infrarrojos, las microondas, los rayos X, los rayos gamma, todo eso son luz. Pero nosotros no los podemos ver. Nosotros solamente podemos ver el espectro visible de la luz. Pero tú le estás acerruchando el palo a Alex Ochart. No. Él no vino hoy, ¿verdad? No vino hoy, pues yo dije, debe estar preocupado. Debe ser la parte de él, la parte mía también, vamos a juntarla. Pero la cosa es que para mí eso es importante porque cuando yo veo a Dios como así mismo, ¿ves? Hay muchas cosas de Dios que tú no ves. Tú solamente puedes ver ese espectro de luz. Ese espectro de luz es lo que es Jesús en nuestras vidas. Tú puedes ver el ejemplo ahí visible, pero Dios está en
todas las partes, en todos los lados. Quizás tú no ves un rayo ultravioleta, pero el rayo ultravioleta está ahí. Exacto. Y eso es Dios. Quizás tú no ves a Dios visible, pero Dios está en todas partes. ¿Qué podemos ver una manifestación de Dios visible? Jesucristo. ¿Y qué pasa? Yo veo esto y cuando Jesús dice, yo soy la luz del mundo, a veces nosotros la comparamos con un flashlight, con una bombilla, pero es bien grande cuando tú lo ves de este modo. Ajá. La luz es una onda que tú, o sea, inmedible, es un montón de cosas que tú ni puedes ponerla ni en un flashlight, ni en una bombillita. Ajá. Y cuando Jesús dice, yo soy la luz del mundo, abarca mucho más de lo que a veces nosotros lo ponemos simplificar. Obviamente se simplifica para que la gente lo pueda entender. Abarca el espectro visible y el invisible. Exacto. Qué duro. Muy De bien, acuerdo Juan, a lo tú lo que tú pones más estás elocuente. Tú diciendo. lo pones más elocuente. Ya soy más calle. Me agarré de lo que tú dijiste. Sí, no, pero quedó perfecto. O sea, si ustedes tienen que arreglarlo, ustedes lo arreglan, pues eso es lo duro ahí. Quedó perfecto. Pero entonces, yo decía, diantre, está brutal porque cuando Dios habla, dice cosas que a lo mejor para nuestro oído no las entendemos al full, pero cuando tú vas a buscar qué es la luz y tú ves esto de la onda y todas estas cosas, dices, wow, Dios habla y Dios dice cosas grandes, aunque para nuestro oído sean simples. El concepto que estás trayendo está bien poderoso. Eso está, oye, vamos para encima. Vamos para encima. Estoy siendo ministrado aquí, Sí, papá. sí, vamos allá. Pero entonces, la realidad es que hay diferentes tipos de luz. Está la luz solar, ¿verdad? La luz solar pues nos brinda calor en la atmósfera, nos permite pues las cosas climáticas. Y si no hay luz solar, pues a lo mejor todo esto fuera un sitio congelado, muerto. Sí, a lo mejor como cualquier otro sistema solar que hay por ahí. También nos da vitamina D. Yo creo que a lo mejor pasa un poquito más de eso, ¿no? Sí. Vitamina D, no da el sol. Si coge mucho sol, insolación te chavaste. Hay que coger algo moderado. Y también el sol sale, ¿verdad? Para promocionar pues lo que es la fotosíntesis, etcétera, en el planeta Tierra. También la luz es importante, no tan solo, ¿verdad? La luz solar, sino también la luz importante en el mundo de la fotografía y de los videos. Sí. Definitivamente. Es importante porque es la clave. Tú puedes hacer un video y si tú no tienes una buena iluminación, está chavado. La luz es la clave de eso ahí. ¿Tú sabes el favor que le hace esa lucecita? Sí, A unos cuantos. Sí. los pone a ver a resplandecientes. Los pone a ver de portada. Habemos algunos que ni con luz, tú sabes. Yo quizás estoy ahí también contigo. Si tú te estás enviando. Entonces, la luz también es importante. Por ejemplo, en los tiempos de antes, los barcos, hoy en día los barcos de navegación, pues obviamente necesitan la luz. Sí. Pero lo que se conoce como los faros, hoy en día a lo mejor tú no tienes un faro que te guía, pero muchos edificios tienen luces que es también para los aviones, pero también para las embarcaciones, para que ellos sepan que ahí hay tierra cerca, etcétera. O sea que por mucho tiempo, antes de los GPS, antes de un montón de cosas, hemos visto que la luz es importante. De hecho, la historia del faro nace precisamente de tantos accidentes en los barcos. Okay. Mucha gente moría. Okay. Y una comunidad fue quien inventó con unos faros para alumbrarle el camino a los barcos que entraban. Y por ahí siguió esto evolucionando hasta convertirse en lo que soy. Qué brutal. Mira, eso no puedes sacar tu mensaje de eso, porque mucha gente, mucha gente a lo mejor a veces Yo no está sé así. si creerte o no. No, serio. No, porque mira, a veces mucha gente está así, perdida. Eso es lo que se dio, ese es el tema. Okay. Mucha gente a lo mejor está rumbo a la destrucción, están chocando con murallas, están chocando con un montón de cosas, están camino a la destrucción. Y para que no te rompa y no te chave la vida, ¿qué pasa? Llega la luz de Dios para iluminarte. Eso es lo que estamos hablando. Entonces, voy a ir a Juan, primera Juan, versículo del 1 al 5. Voy a leer cuatro versículos bíblicos y ya estamos terminando ahí. Vamos allá. Dice, este es el mensaje. Nadie te está orando. Exacto. Perfecto. Morema ya se convertir, pero hay tiempo para la oración final. A ver, es que así yo siento como que tengo que ir a las millas. No, tranquilo. Está bien, perfecto, pues vamos allá. Tranquilo. Primera Juan 1 del 5 al 10. Dice, Dios es la luz, ¿verdad? Este es el mensaje que hemos oído de él y lo anunciamos. Dios es la luz y no hay ninguna tinieblas en él. Amén. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en la luz, como él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Está estableciendo qué es andar en la luz y qué no es andar en la luz. Exacto. Y por encima de todas las cosas, cuando andamos en la luz, podemos practicar la comunión los unos con los otros. Los unos con los otros, sea cristianos o no cristianos, podemos practicar la buena comunión, la buena hermandad, la buena unidad cuando estamos en Cristo Jesús, porque nosotros estamos iluminados por Dios, brillamos por Dios, pues entonces podemos enseñar qué es ser un ser humano, aunque yo sé que hay muchos cristianos que a lo mejor han actuado de una manera incorrecta, ¿verdad? Pero es parte de un crecimiento que todos tenemos que hacer. Pero
¿Por qué esto es importante? Porque tenemos que acercarnos a la luz. Es importante que todos nosotros nos acerquemos a la luz. Los cristianos lo hemos hecho. Y si tú no eres cristiano, es un llamado a que te acerques a la luz. Y Juan lo dice. En versículo 19 dice así: esta condenación se basa en el siguiente hecho. La luz de Dios llegó al mundo, pero la gente amó más la oscuridad que la luz, porque sus acciones eran malvadas. Que eso nos pasa a todos nosotros. A veces no nos queremos acercar. Es como cuando tú haces algo malo, tú no quieres ir donde tu mamá decirle, hice esto malo, mami, porque tu mamá te va a meter 2 chancletazos, o te va a castigar, o te va a quitar el Xbox, o yo no sé qué va a pasar, o si tú cometes un error en el liderato, lo que sea, tú tienes miedo a acercarte y decir la verdad, porque tú sabes que a lo mejor va a venir un castigo, una condenación, etcétera, y tú dices, pues prefiero quedarme calladito o calladita. Pero dice, todos los que hacen el mal odian la luz y se niegan a acercarse a ella, porque temen que sus pecados queden al descubierto. Pero los que hacen lo correcto se acercan a la luz para que otros puedan ver que están haciendo lo que Dios quiere. Y esto está excelentemente, para mí, brutal, porque todos nosotros hemos hecho cosas malas. Eso es así. Todos nosotros hemos fallado constantemente siendo cristianos. Eso es así. Y antes de ser cristiano, por lo menos yo tenía una vida horrible. Horrible. Era permanente. Exacto, ya, que si tú la veías, si tú ves mi vida antes, te abochornas de lo que yo era antes. No sé si tú me entiendes. Sí. Pero nosotros que hicimos, nos acercamos a la luz. No importando, sí, es verdad, yo hice esto. La luz dice la palabra que ilumina todo lo que tú eres. Va a salir a la luz. Pero la realidad del caso es que sí, es verdad, yo hice eso. Pero esa es mi vida pasada. Ahora yo camino en la luz. Y hay personas que ¿qué hacen? Que rechazan eso. Dicen, no, que no se enteren de lo que yo hago. Porque no quieren establecer que realmente somos humanos y que pecamos y que fallamos. Pero para eso nos acercamos a la luz, para que nos ilumine, nos muestre en dónde es que estamos errando y nosotros decir, es verdad, estamos mal aquí. Gracias, Señor, porque me iluminaste y déjame mejorar. Lo puedo hacer por medio de ti, porque si no está la luz, pues entonces ¿cómo tú vas a ver que puedes mejorar? Si una persona te dice, mira, tú estás fallando en esta área, ¿cuánta gente no buscan consejos de dónde pueden mejorar? Pues es lo mismo, se está brindando una luz para que tú puedas mejorar en X, Y cosas de la vida. Y Jesús hace exactamente eso en nuestra vida, pero Jesús está más duro porque Jesús no solamente lo hace para tu mejoría como individual, sino que lo hace en todas las áreas, mentalmente, en tu corazón, en cualquier sitio que tú estés, en cualquier profesión. Dios establece luz en tu vida para que donde quiera tú te pares, tú puedas brillar. Y eso es lo bonito. Y entonces, ¿para qué tenemos que acercarnos a la luz? Mateo 5:14 dice, eres la luz del mundo, una ciudad situada en una colina no se puede ocultar. Cuando vivimos nuestras vidas reflejando la luz, permite que otros vean su amor, o sea, el amor de Dios. Estamos llamados a compartir el evangelio, pero lo más importante de lo que decimos es cómo vivimos. Por eso es importante que nos acerquemos a la luz, porque cada día nosotros nos están viendo. Aleluya. Y más de lo que nosotros hablemos, nosotros podemos aquí decir un montón de cosas, pero si cuando salgamos de aquí no lo actuamos como tenemos que actuar, pues entonces estamos errando. Y Filipenses 2:15 dice, para que nadie pueda criticarlos, lleven una vida limpia e inocente, como corresponde a hijos de Dios, y brillen como luces radiantes en el mundo, llenos de gente perversa y corrupta, porque muchas personas quieren brillar hoy en día por su éxito, quizás por sus logros, por sus bachilleratos, por su, no sé, por lo que quieran brillar, por sus followers, X y cosas. Pero Jesús está diciendo, brillen por su carácter, brillen porque se acercaron a mí y yo los hago brillar a ustedes. Exacto. Y muchas personas van a ver lo que verdaderamente es la luz. Y para culminar, ¿verdad? Culminar. Yo le hice un acróstico. Yo hice un acróstico con las palabras de Luma. Oh, sí. Y aquí lo tengo. Mira, Luma. Vamos a la segunda imagen, Juan. Luma, ahí está, Luma. Rayo. Ahí está. Esto es un acróstico, tú sabes, de ingeniero. Tú viniste hoy. Sí, dice, lo más importante y lo único que necesitamos para mostrar un amor ágape es acercarnos a la luz. Esa luz se llama Jesús. Wow. Yo la repite conmigo, Señor Jesús, me acerco a ti, reconozco que te he ofendido. Reconozco que me la apunté un día. Oye, me dieron ahora me da como recoger la ofrenda. Pero ese es el tema. Oye, la luz es importante en nuestra vida y esa luz se llama Jesús. Tremendo, la luz es lo que, ¿cómo es? Ya se me olvidó el pensamiento. Eso está bien, ahora no te preocupes. Eso está bien. Lo apuntamos. El discipulado empieza, el lunes empieza con ella. Como la bañadita, lo apuntamos para el próximo jueves. Apúntalo ahí. Ay, en las redes sociales, ¿verdad? En las redes sociales, sí, como Keropi Sánchez, que Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, todo lo que tú quieras. Ya me acordé, la luz es la interrupción de la oscuridad. Ahí está, la luz es la interrupción de la oscuridad. Lindo. Gracias,
Gracias, Keropi. La voy a apuntar. Cuando sea grande va a dar clases de motivación. Te queremos, Keropi, gracias. Igualmente. Tremendo, Keropi Sánchez, búscalo en las redes.